bienvenidos a un nuevo video aquí en Casi Inge. El día de hoy estaremos continuando con el curso de estática resolviendo una serie de ejercicios. Antes de comenzar te recuerdo que aquí te estaré dejando una etiquetita en donde puedas ir a encontrar el video anterior para que vayas y lo mires. Y bueno, ahora sí, comenzaremos con el ejercicio 2.93, no sin antes recordarte que en la descripción te dejaré enlistar mis redes sociales para que vayas y me sigas. El ejercicio 2.93 nos dice lo siguiente: si se sabe que las tensiones en los cables AB y AC son de 425 libras y 510 libras respectivamente, determina la magnitud y la dirección de la resultante de las fuerzas ejercidas en A por los dos cables. Tenemos el diagrama, que es el siguiente. Ahora vamos a analizar lo que nos dice el ejercicio. Nos dice lo siguiente, que vamos a tener un punto A y aparte va a existir unas tensiones hacia los puntos B y a los puntos C, a las cuales vamos a llamar a la primera tensión, tensión AB, y a la segunda tensión, tensión AC. Muy importante para poder resolver este tipo de ejercicios es comenzar a verlo, sino como vectores. ¿Por qué? Porque toda esta clase de ejercicios se basa en un espacio vectorial y donde el uso y la ejemplificación de vectores va a ser más sencillo para su solución. Ahora bien, el ejercicio nos pide calcular una fuerza resultante que se ejerce sobre este punto por estas dos fuerzas. Para ello vamos a comenzar a obtener las tensiones AB, que va a ser el vector AB. Es decir, nosotros imaginemos que estamos parados aquí en A. Queremos llegar a B. Primero tenemos que seguir un orden, ¿no? Una orden secuencial. Es decir, primero nos movemos en X, después en Y y finalmente en Z, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros estamos parados aquí y queremos llegar a este punto, ¿no? Primero nos tenemos que desplazar en X, de aquí a aquí, que nos vamos a tener un desplazamiento en X positivo, que va a ser de 40 pulgadas. Entonces colocamos 40 pulgadas en dirección de Y. Ya sabemos que tanto la Y, la J y la K son la representación canónica de los ejes cartesianos que vamos a tener X, Y y Z. Ahora bien, estamos parados aquí y queremos llegar aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a desplazar 45 pulgadas. Pero estas 45 inches las vamos a desplazar hacia abajo. Entonces, al nosotros desplazarnos hacia abajo, significa que nos estamos dirigiendo hacia la parte negativa de nuestro eje de las Y. Por lo tanto, vamos a poner menos 45 inches en J. Ahora bien, estamos posicionados aquí, pero queremos llegar aquí. Lo único que tenemos que desplazarnos es sobre el eje Z positivo, las 60 inches que tenemos ahí. Y una vez que tenemos esto, vamos a comenzar a emplear una pequeña formulita que tenemos, que es la siguiente: que nuestra tensión, en este caso la fuerza resultante de AB, va a ser igual a la tensión AB, que es la que nos dan al inicio en el enunciado, multiplicado por el valor de lambda de AB. ¿Pero qué significa lambda de AB? Lambda de AB no es nada más y nada menos que el vector unitario de AB. Y un vector unitario, ¿cómo se ejemplifica? Se ejemplifica con el vector sobre la magnitud de dicho vector. ¿De acuerdo? Entonces, observamos. Esta tensión AB nos la proporciona el ejercicio. Este vector AB es este que tenemos aquí y lo único que nos falta conocer es la magnitud de dicho vector. Entonces la vamos a calcular. Ahora bien, ¿cómo se calculaba la magnitud de un vector? Es la raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado de cada una de las componentes del vector. En este caso las componentes son estas: 40, menos 45 y 60. Ya lo tenemos ahí, raíz cuadrada de 40 al cuadrado más menos 45 al cuadrado más 60 al cuadrado. Ya lo único que nos resta hacer es efectuar estas operaciones, es decir, obteniendo un valor de 85 pulgadas. Y lo mismo vamos a hacer para la tensión AC. Obtenemos el vector. Nosotros estamos parados aquí en A y queremos dirigirnos hacia C. Primero recorremos en X 40 más 60 y quedamos posicionados aquí. Entonces nos da 100 en X. Volvemos a hacer lo mismo. Si estamos aquí y queremos llegar aquí, pues bajamos 45 pulgadas. Sabemos que son negativas y dirección de J. Y al estar posicionados aquí y querer llegar acá, pues nos tenemos que mover 60 en Z positivo. Entonces más 60 en Z positivo. Ahora vamos a tener una tensión AC, que va a ser igual a la misma tensión AC, pero multiplicando a lambda de AC. Ya sabemos que lambda se expresa como un vector unitario. Hay que tener mucho ojo en esto, un vector unitario, porque lo vamos a utilizar para la segunda parte del ejercicio. Y de igual forma, tenemos la tensión AC, la proporción del ejercicio son de 510 libras. Si mal no recuerdo, tenemos el vector AC, que es este que está aquí, y nos falta tener la magnitud de dicho vector, que ya sabemos no es nada más ni nada menos que la raíz cuadrada del sumatorio del cuadrado de cada una de las componentes.
Entonces, vamos a tener 100 al cuadrado, menos 45 al cuadrado y 60 al cuadrado. Se nos da 125 inches. Ahora, una vez que ya tenemos todo esto, tenemos que empezar a sustituirlo en esta formulita de aquí. Lo que vamos a hacer va a ser que esta magnitud que tenemos aquí la vamos a factorizar, es decir, va a ser la tensión AB por 1 sobre la magnitud por el vector. Esto para no tener un desorden en nuestras operaciones, quedándonos de la siguiente forma. 425 libras, que son las que nos proporciona el ejercicio, 1 sobre la magnitud, que son 85, multiplicando al vector, que es este de acá. Entonces, comenzamos a realizar operaciones. Si nosotros multiplicamos 425 por 1 sobre 85 por 40, nos da 200. Después, por menos 45 nos da menos 225 y finalmente por 60 nos da 300. Lo mismo vamos a hacer para nuestra tensión AC. Multiplicamos la tensión que nos da el ejercicio 510 por 1 sobre la magnitud, que son 1 sobre 125, por el vector, que son 100 menos 45 y 60, que es esto que tenemos aquí, para obtener que 510 por 1 sobre 125 por 100 nos da un valor de 408, por menos 45 nos da 183.6 y por 60 244.8. Y una vez que tenemos esto, tenemos las dos tensiones, el valor de los vectores, es decir, este vector, sus componentes son estas, y este vector, sus componentes son estas. Lo que nosotros queremos obtener es un vector resultante de esas dos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Si pongamos un ejemplo, si yo estoy cargando con una mano 100 kilos y con la otra mano 50 kilos, en total ¿cuánto estoy cargando? 150 kilos. ¿Por qué? Porque se suman ambas fuerzas, ambas tensiones que se ejercen sobre los brazos, que es lo mismo que vamos a hacer aquí. Sobre aquí se ejerce una tensión, sobre acá se ejerce una tensión, entonces sumamos ambas tensiones para obtener la tensión resultante, que es lo que tenemos ahí, que la resultante va a ser igual a la tensión de AB más la tensión AC. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo. Vamos a sumar cada una de las tensiones, es decir, vamos a sumar dos vectores. ¿Cómo se suman los vectores? Los vectores se suman componente por componente, es decir, sumamos la componente X con componente X, componente Y con componente Y, componente Z con componente Z. Primero pues, sumamos las componentes X para que nos dé un valor de 608, es decir, 200 más 408 nos da 608. Son libras, perdón, aquí puse inches, pero son libras. Después, menos 225 más menos 183.6 nos da un valor de menos 408.6 libras en dirección de J. Después sumamos 300 más 244 nos da un valor de 544.8. Recalco, aquí van libras en lugar de inches. Pero lo que nosotros obtenemos es únicamente las componentes de la resultante. Queremos obtener el valor numérico de dicha resultante. Como nosotros obtenemos acá, que son 425, como son 510, nosotros queremos conocer el valor de dicha tensión. Para ello vamos a hacer nada más, nada menos que otra vez la magnitud de este vector. Ya sabemos, raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado de cada uno de los componentes, es decir, 608 al cuadrado más menos 408 al cuadrado más 544 al cuadrado. Efectuamos operaciones y obtenemos que el valor de la fuerza resultante es igual a 912.9211 libras. De esta forma obtenemos la parte principal de nuestro ejercicio, la primera parte. Vamos a obtener la segunda parte, en la cual nos pide las direcciones. Para ello, obtenemos otra vez nuestro diagrama y haremos uso de lo que son cosenos directores. Es por ello que les recomendaba verlo siempre como en un espacio vectorial para poder entender todo esto. Ahora, la explicación. ¿Por qué cosenos directores? Muy bien. Observemos que aquí tenemos este vector, que es esta línea negra. Es un vector X. Ese vector es unitario, que es lo que les decía hace ratito con respecto a lambda, que es un vector unitario, es decir, tiene magnitud de 1 en cada una de nuestras componentes. Ahora observemos esto. Este vector con respecto a X tiene un ángulo alfa, es decir, tiene una dirección, le marca una dirección. Este vector con respecto a Y tiene un ángulo beta, otra dirección. Y con respecto a Z tiene un ángulo gamma, otra dirección. Entonces quiere decir que un vector en el espacio tenemos tres direcciones, alfa, beta y gamma. ¿De acuerdo? Entonces,
Nosotros en el ejercicio obtuvimos el valor de una resultante. Supongamos que, aunque nuestra derecha tiene este comportamiento, ¿no? Se dirige hacia acá. Sabemos cuál es su magnitud, sus componentes. No sabemos cuáles son sus direcciones con respecto a los tres ejes, X, Y y Z. Aquí en X tiene una componente, aquí en Y tiene otra componente y en Z tiene otro ángulo. Entonces, nosotros vamos a obtener cosenos directores a partir del vector resultante y de su magnitud. ¿Por qué? Observemos las formulitas que nos dice acá de los cosenos directores. Nos dice que el coseno de alfa, es decir, con respecto a x, es igual a la componente en x sobre la magnitud. El coseno de beta, con respecto a y, es igual a la componente en y sobre la magnitud. Y el coseno de gamma es igual a la componente en z sobre la magnitud de ¿qué? En los tres casos son sobre la magnitud del dicho vector, que ya la calculamos. Entonces, ponemos nuestros valores, que son menos 608, menos 408 y más 1544. Son las componentes de nuestro vector de nuestra resultante y la magnitud es esta. Entonces comenzamos a sustituir. El coseno de teta x va a ser igual a la componente en x, que son 608, sobre la magnitud, que son 912. Queremos conocer solo el valor de teta, por lo tanto lo despejamos, es decir, el valor coseno pasa al otro lado con su función inversa, coseno a la menos 1 de todo lo que tenemos ahí. Efectuamos operaciones y obtenemos que la primera dirección son de 48.2413 grados, ¿de acuerdo? Ahora ya obtuvimos la primera dirección. Dijimos que son 3 en X, en Y y en Z. Vamos por Y. Ahora hacemos lo mismo, pero con la componente en Y, que son menos 408 sobre la magnitud, que son 912. Volvemos a despejar y volvemos a obtener operaciones. Nos dice que teta y es igual a 116.5881 grados. Y lo mismo hacemos para z. Ahora utilizamos la componente de z, que son 544.8 sobre la magnitud, que son 912. Pasamos el coseno al otro lado de igualdad con su función inversa y obtenemos el valor numérico, que son 53.3613 grados. Y de esta forma ya obtenemos la magnitud del vector. Obtuvimos sus direcciones con respecto a los diferentes ángulos y utilizando los cosenos directores. Muy bien, de esta forma queda resuelto este ejercicio. De esta forma lo resuelve Casinski. No olvides dejar tu like, compartir y suscribirte al canal, ya que se me ayudará muchísimo. Y también si vas y me sigues en mis redes sociales. Y bueno, nos vemos en un nuevo video aquí en Casinski.